Bienvenidos a La Vida en Roseta, a la lectura de artículos publicados en www.retosfemeninos.com. El artículo tiene relación con este libro, Soy lo mejor que me ha pasado, el arte de aprender a ser y a estar feliz. Y tiene que ver con practicar los DES, por ejemplo este DES, Descomplícate. La vida es demasiado corta para malgastarla en tonterías, estupideces, crisis, amoríos chungos y otros malos rollos vitales. ¿Veis? Esto es lo que hay que hacer, practicar estar así por la vida, aparte de otras cosas, pues como por ejemplo desemprisionarse, desfracasarse, que es muy... donde los dioses es... Bueno, ese no tiene que ver con el pero bueno, el desliberarse. Vamos allá. Adiós, victimitis, aguditis, adiós. Amargarse la vida es lamentablemente una práctica común, síntoma de una causa la cual apodé victimitis aguditis, que en la práctica no se ama, más bien se detesta. ¿Cómo iba alguien que se ama, se valora y se tiene en alta estima, amargarse, complicarse la existencia y consecuentemente hacer de su vida un infierno? En la etapa de la infancia, el niño, la niña, trata de ajustarse a lo que esperan los adultos, ya sea estos padres, abuelos, maestros u otros actores que intervienen en esta etapa de la vida y en años posteriores. Pues como os decía, el niño, la niña trata de ajustarse o comportarse tal como interpreta o vivencia que estos, pues bueno, quieren que proceda, que se comporte, que sea. En ese intento de ajustarse, es lo que propicia que la culpa se instale en el núcleo emocional y a partir de ahí empiecen los problemas. Si a esto se añaden las consignas negativas, las riñas, las críticas y los castigos por comportamientos en contra de la voluntad o no del gusto de los padres o de los educadores, con el tiempo todo ello se transforma en una fuerza que destruye la autoestima y provoca el olvido de que uno mismo es valioso per se y digno de ser amado sin tener que hacer nada para merecerlo. Asimismo, todo ese despropósito redunda en la generación de tristeza, amargura, insatisfacción psicoespiritual, vacío emocional. En definitiva, todo ello desemboca en un círculo vicioso del que es posible salir, pero del que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de la salida o del salir, que no es otro que el dejar de ir de víctima por la vida y volver al amor de uno mismo. Ir de víctima por la vida es una estrategia de supervivencia. Quien lo practica es digno de comprensión, por lo que las críticas deberían quedar al margen. Quien padece de victimitis aguditis es responsable de mantenerse en ese estado disfuncional, por lo que hay que enseñarle o tratar de enseñarle y de inculcarle que, si quiere, puede salir de ahí. Lo que le hicieron creer otros acerca de sí puede deshacerse de ello, puede tirarlo a la basura. Nadie está obligado a pasarse la vida peleando con lo que otros le hicieron creer de sí mismo o acerca de sí mismo. Ir de víctima nunca fue la solución, aunque quien lo practica tenga la intención positiva de sentirse a salvo o de lograr que lo amen, que lo acepten tal y como es, que lo valoren, aunque sea a costa de su propia integridad. Su intención positiva es ser amados. Si bien debemos recordar que el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. Nunca se logra ser amados por más que uno renuncie a sí mismo. Las estrategias de supervivencia las adoptamos porque creemos que esa y no otra es la única manera de lograr una meta, ya sea esta la calma o la paz interior, la alegría, la serenidad, el sentirse valiosa, lograr reconocimiento, alejarse de una frustración. La victimitis aguditis es territorio conocido al que se aferra quien lo practica o adolece. No es fácil deshacerse del amormamiento, la mayoría lo llama zona de confort. Pero ahora os hago un paréntesis. A ver, si yo estoy cómoda en algo, si a mí algo me va bien,
porque tengo que tirarlo. Es que esta cultura del wokismo es siempre la fomentación, el fomentar la insatisfacción permanente, caramba. Una cosa es estar amormado y otra es estar en zona de confort, que no tienen nada que ver, que no son sinónimos, que son antónimos. Prosigo con el artículo. No es fácil deshacerse del mormamiento, y no lo es, amormamiento no lo es, puesto que se ha estructurado y consolidado en base a creencias, costumbres, conductas, hábitos e incluso valores. Os animo a conocer el trabajo de Robert Dills, Niveles neurológicos del ser. Robert Dills fue mi mentor y mi profesor, junto con Judy Delosier, principalmente ellos dos, de PNL, con ellos me formé en PNL en Santa Cruz, California, some years ago. Un edificio muy bien armado, el cual debe ser demolido si queremos darnos la oportunidad de practicar el ser lo mejor que me ha pasado al asumir las riendas de la vida propia. Cuando los esfuerzos inconscientemente se dedican a reforzar esta suerte de castillo que nos defiende y protege de las inclemencias de la vida, esa y no otra es la intención positiva, la ganancia. La demolición del castillo no es tarea baladí. Lo malo conocido suele ser mejor que lo bueno por conocer, porque es territorio conocido y sabemos dónde refugiarnos y qué armas usar, metafóricamente hablando, en función de lo que afuera suceda. Las personas que se amargan la vida, aquellas a las que la culpa y la creencia negativa de que no tienen remedio, de que ya es tarde, soy demasiado mayor, no son valiosas, envenena el alma, no saben cómo salir de su laberinto y puede que o incluso ignoren que lo estén, sí, que estén en un laberinto, porque han normalizado lo anormal. En verdad se trata de una coartada con la que convencerse a sí mismas de que el victimismo las mantiene a salvo. ¿Qué harán? ¿Qué será de ellos si dejan de sentirse víctimas, si manda la culpabilidad al reino del nunca jamás? Asimismo, disimula que se han amormado y habituado a ir por la vida agarradas a la estrategia de salir a perder o a la de salir a no ganar. Quienes practican el victimismo y viven inmersos en su personaje de supervivencia quisieran salir, librarse de esa prisión, empero alegan no saber cómo. ¿Cómo van a saber salir si no se hacen preguntas, si no se cuestionan la realidad? Tan solo se lamentan, y en la lamentación no hay información. Por consiguiente, cuando se les ofrece un método, maneras de librarse de la victimitis aguditis, ¿qué es lo que hacen? Pues boicotearse. Aunque no lo parezca, se dedican a boicotearse. Sí, sí. ¿Y cómo lo hacen? Pues os voy a contar. De varias maneras. Creando creencias negativas que refuerzan la convicción de que para ellos no existe remedio, convenciéndose de que nadie les entiende, echando las culpas de lo que les acontece al cha-cha-cha, quejándose de que todo el mundo se aprovecha de ellos, no poniendo límites, no asumiendo responsabilidades, negándose a ver la realidad, agarrándose a quimeras o ensoñaciones, relacionándose con personas que también están en su mundo de victimización, apuntándose a cursos de desarrollo personal sin analizar o valorar la calidad, la idoneidad, la utilidad, la congruencia, la profesionalidad de quien los imparte, revictimizándose. Al que sufre de victimitis aguditis, ya os he dicho que hay que tener compasión, hay que ofrecerle compasión y comprensión. Hay que animarle a hacerse responsable de los resultados no deseados. Quejarse nunca soluciona nada. Cuando queremos lograr un cambio hay que hacer algo, pero eso algo debe empezar por hacer un buen análisis de la situación. Hay que estar dispuesto a ver y a analizar, a rascar qué es lo que hacemos que no funciona, qué deberíamos hacer, dejar de hacer y qué deberíamos incorporar. A continuación hay que pasar a la práctica, la cual siempre viene acompañada del ensayo-error, ensayo-acierto. En PNL esto se lo conoce, al menos la que yo estudié, como TOTE, o sea, T-O-T-E, un TOTE, que suelen ser TOTEs, porque hay mucho de test, operate, test.
Pero bueno, antes de TOTIS hay TOEFIS, porque hay test, operate, test, failure, 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 o sea que es fracaso, fracaso, resultado no deseado. Hasta que se logra que sea un TOTI, test, operate, test, exit, exit de éxito, de salida, mejor dicho, perdón. Aunque la E podía ser de éxito en español, es salida en inglés. Como sabéis, la vida no es fácil para nadie, muy al contrario, es compleja y complicada para todos nosotros. Lo que la hace más llevadera o más fácil no es la suerte, sino la actitud con la que se abordan los acontecimientos y todas las variables que suelen estar en juego. La responsabilidad es algo consustancial a aquellas personas que fluyen, que no se quedan atrapadas en culpas ni en acusaciones, que no practican el amargarse, sino el facilitarse la vida. El agradecimiento es el abono que le echan todos los días a todo y a todos. Quienes no se amargan la existencia y se afanan en facilitársela. ¿Cuál es la pregunta del millón? Pues ¿cómo ayudar a alguien que adolece de victimitis aguditis, que está agarrado en la victimitis aguditis, que está adicto, tiene adictitis, victimitis aguditis? La respuesta no está exenta de complejidad, porque al igual que sucede con las personas adictas a algo o a alguien, por más que les digas, hasta que ellas no deciden convencerse a sí mismas de que hay salida, de que pueden y deben salir de su agujero, como sea, y cueste lo que cueste, pues no van a abrir la puerta de la prisión, no van a salir, ni se van a poner manos a la obra. Por eso recordar aquello de que nadie nos hace nada que no le consintamos, ni siquiera uno mismo. En ese caso, ¿hay que esperar a que se convenzan a sí mismas? ¿Debemos quedarnos de brazos cruzados esperando que suceda un milagro? Bueno, no deja de ser una opción. Me refiero a quedarse en stand-by a la espera de acontecimientos o de un milagro. Empero siempre podemos animar a esa persona, exhortarla a que se ponga en marcha en la dirección del convencimiento. Todo ello siempre con paciencia y compasión. La empatía es condición sine qua non. Solo podemos ayudar o serle útil a alguien cuando nos ponemos en su lugar, en sus zapatos, en su situación, en su piel. Desde ese lugar de empatía debemos conminarla a deshacerse de la culpa, a librarse de algo, de ser el responsable, el creador de algo que los demás le dieron o le hicieron con el fin de domesticarla, manipularla, todo ello o algo peor. La culpa hace estragos de larga duración y gran intensidad. Los padres psicológicamente inmaduros usan la culpa para domesticar al hijo, a la hija. Dado que todos queremos que nos amen, ¿qué hacemos? Pues acomodarnos a lo que los padres piden o imponen. Por amor, lo que sea. En España hay una famosa llamada Belén Esteban que solía decir, por mi hija mato. Pues eso, por amor, lo que sea. Lo que hay que tener en cuenta para salir del victimitis aguditis o desintoxicarse de la culpa, ¿qué es? Pues vamos a empezar por el primer paso importantísimo, asumir la responsabilidad. De la culpa a la responsabilidad. Hay que responsabilizarse de sus actos. Sí. Quien quiera salir de ahí tiene que responsabilizarse de sus actos, decisiones, creencias, hábitos, relaciones. Cuando uno se libera de la culpa, cuando uno decide liberarse de la culpa, aparece la libertad. Somos libres de elegir, por consiguiente, somos responsables de nuestros actos. La libertad asusta, no solo por la responsabilidad que conlleva, sino sobre todo por la imposibilidad de echarle la culpa al cha-cha-cha. Claro que es una estratagema tan usada por el victimitis aguditis, el adicto al victimitis aguditis, claro. Asumir que uno no puede controlar todas las variables en la vida. Para ello existe la humildad, que es muy apropiada y sanadora. También hay que asumir que no se puede salvar a nadie ni ayudar a nadie si no es con su colaboración. Todos terminamos donde empieza el otro. Hay que aceptar las limitaciones propias. También hay que atreverse a ver la realidad tal y como es sin colorearla. Hay que practicar el realismo, dar rienda suelta al sentido común. Hay que asumir la realidad. Aprender a confiar en uno y desde ese lugar de haber aprendido a confiar en uno mismo hay que aprender a confiar en otras personas, en quienes merecen la pena. Hay que vivir día a día procurando no quedarse atrapado ni en el pasado ni en el futuro. Porque claro, ya sabemos aquello de que lo mejor está por venir, sí, y lo peor, y lo medio pensionista, y la tontería. Ay, lo mejor está por venir. A ver,
Ojalá estuviera solo lo mejor por venir, ya me gustaría, pero en el porvenir va a venir de todo un poco. Practicar el asombrarse y disfrutar como en la niñez y el hacer lo que nos pase por el arco de triunfo, por la corona, por lo que sea. Cuidar de uno mismo como lo que es, como lo que se es. Un regalo divino, una maravilla, un prodigio. Hay que cuidar de uno mismo así, porque soy lo más importante, lo mejor que me ha pasado. Bendecir y dar gracias, hay que practicar el agradecimiento, hay que dar gracias por lo que se es, por lo que se tiene y disfrutarlo. Por regla general, cuando uno toca fondo y aparece una mano a la que de agarrarnos podremos darnos la oportunidad de propulsarnos hacia arriba, el milagro empieza a cobrar visos de posibilidad. Eso sí, debemos agarrarnos bien fuerte a esa mano. Nadie nos hace nada que no le consintamos. Por consiguiente, pues hay que agarrarse. O sea, no tienes ni que consentirte a ti mismo en no agarrarte. Quien ha tomado la determinación de desprenderse de su personaje o estrategia de supervivencia, conocida como victimitis aguditis, si persiste en su decisión, lo logrará. El camino de 1000 kilómetros empieza con un primer paso. Ahora bien, hay que seguir dando pasos y nunca desanimarse si arrecia el temporal o parece que se va hacia atrás o que no se avanza. El camino de la vuelta y de la recuperación de la dignidad y el amor propios no está exento de dificultades. Nunca, nunca, nunca debemos dejar de creer en nosotros mismos. Hay que agarrarse a la máxima. Si otro puede, yo también. Si otro pudo lograrlo, yo también lo lograré. Y hablando de eso, de seguir intentándolo aunque parece que no se avanza, yo ya os he dicho en algún otro audio, que soy nadadora y no en piscina, sino en mar abierto. Hay veces en que hay corrientes, bueno, siempre hay corrientes, unas veces más intensas, otras menos, pero siempre hay corrientes en el Mediterráneo, aunque no haya tormenta. Y a veces entras en una de esas corrientes o calles, como la suelen llamar los pescadores. Y entonces hay algunas que te entran hacia adentro, hacia el mar, otras que te sacan hacia afuera y otras que vas en paralelo a la playa. Claro, cuando coges una de esas de salida, fantástico, porque yo voy como un delfín nadando, ¡hala!, a toda leche. Pero cuando vas hacia adentro, pues igual. Pero lo que hago es nadar en diagonal para no coger pánico. Espero haberos inspirado, aunque sea una persona, a iniciar el camino del victimitis aguditis, del adiós del victimitis aguditis. Ya sabéis, gracias por leer mis libros, por escuchar mis audios. Bonjour a todos. Besos a dados.